Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría primero, antes de que empecemos con toda la dinámica, que les expliquemos un poquito de la teoría del evento, pues agradecer a las personas que están aquí con nosotros. Está la directora de la Facultad de Psicología, la doctora Magda Campillo. También tenemos a miembros de la red del RINDE. Está el doctor Octavio García, que es nuestro coordinador. Igual algunos colegas de la Facultad de Psicología que están por allá atrás. No digo todos sus nombres, pero muchas gracias por estar aquí. Igual a la maestra Emma, gracias por estar. Y también está la directora del Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial, la licenciada Lupe Ruiz. Yo le digo Lupita, perdón. Pues muchas gracias por estar aquí. Le paso el micrófono al doctor Octavio para dar inicio al evento. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Este es el primero, que espero que sea de muchos eventos, en el cual podamos compartir con ustedes sus experiencias, su conocimiento, porque todo esto a nosotros nos va a servir para nutrirnos, ¿no?, de todas sus experiencias y de su sabiduría. Para mí es muy importante poder tener esta relación con la comunidad, ¿no?, a sentirnos como una comunidad para poder tratar estos temas, ¿no?, que son desde mi punto de vista de gran importancia, y tener estas redes de apoyo entre todos nosotros, ¿no? Quiero agradecerles. Este es un proyecto, el proyecto de la RINDE, que está aquí, la Red Interdisciplinaria en Neurodesarrollo. Pues es un proyecto que busca precisamente articular toda la parte científica, no solamente la parte clínica, la parte básica, sino también tener este componente social que nos ayude a pensar mejor entre todos nosotros qué debemos de hacer, cuáles son las metas que tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho a la doctora Ana Laura, a la doctora Ana Luisa de Berenice, que no la veo, pero también ellas concibieron esta idea, concibieron este trabajo, y lo cual les agradezco muchísimo, porque es una parte muy importante dentro de la RINDE. Y sobre todo a nuestros invitados que aceptaron venir, y pues créanme que les agradezco muchísimo que estén aquí, y les cedo la palabra a la doctora Magda Campillo, directora de la Facultad de Psicología. Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría poder estar el día de hoy en la DEC. Esta es una de las sedes de la facultad, la División de Educación Continua. Y bueno, pues desde la pandemia ha cambiado muchísimo la función de educación continua, y ahora estamos repensando algunas de las actividades, y qué mejor que tener uno de los primeros eventos con este nuevo formato, este evento tan importante. La RINDE, como ya se dijo, es una nueva creación. Bueno, lleva mucho tiempo de trabajo, pero apenas la hemos lanzado al estrellato, y ha tenido pues una recepción maravillosa y extraordinaria dentro de la comunidad, y que este sea uno de los primeros eventos que hacemos nos llena de muchísimo orgullo. Además, también creo que es muy importante recalcar que hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha que nos invita pues a reconocer la dignidad, los derechos y las contribuciones de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, y es fundamental que reafirmemos el compromiso colectivo de construir entornos inclusivos, accesibles y libres de discriminación. Está aquí la maestra Emma Roth, que creo que pues todo el mundo aquí la conoce, pionera en el trabajo en la facultad, y quien ha hecho una labor muy importante por visibilizar estos temas. Y bueno, también creo que el título nos invita a reflexionar, ¿no? Las palabras importan, entonces tenemos todos que reflexionar en torno al gran impacto que tienen las etiquetas que asignamos, cómo nos referimos acerca de las personas. Pues como ya se dijo, la RINDE va a trabajar con prácticas que favorezcan el desarrollo, la participación y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Y eso es algo muy importante, porque parte del objetivo de la RINDE, además de tener una función formativa, somos una facultad, es parte de las funciones sustantivas de la universidad,
queremos llegar a la sociedad y eso implica trabajar con personas fuera del ámbito escolar. Entonces por eso nos da tanto gusto que estén aquí las familias. Entonces bueno, pues creo que sin más, enhorabuena por este evento y muchísimo, muchísimo éxito y nos encanta que haya tanta gente participando. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Octavio, doctora Magda. Estamos muy emocionados. Les damos la bienvenida ahora sí al evento Las Palabras Importan, un diálogo sobre identidad, perspectivas sobre la diversidad cognitiva y la discapacidad intelectual. Quiero contarles un poquito de cómo surgió esta idea. La RINDE, como nos dice el doctor Octavio, es un esfuerzo interdisciplinario. Queremos trabajar a nivel de práctica profesional, docencia e investigación. Y esto lleva a que tengamos miembros de diferentes áreas de trabajo, algunos aquí presentes. Y nos empezamos a dar cuenta, tenemos lenguajes y términos diferentes. A lo mejor venimos de diferentes visiones biológicas, educativas, sociales, pero todos tenemos el mismo objetivo. Tratar de fortalecer una visión del neurodesarrollo que sea más humana, inclusiva, y que también tome en cuenta las perspectivas de diferentes voces. Es por eso que se nos ocurrió hacer este evento, invitar a diferentes personas con diferentes perspectivas, con diferentes vivencias, y también tenerlos a ustedes que también van a ser una voz súper importante en este proceso. ¿Ok? Entonces, quiero contarles un poquito de qué ha pasado a lo largo del tiempo con los términos y las visiones. Es nada más como una pequeña introducción para que todos estemos en la misma página, ¿vale? Entonces, a lo largo del tiempo ha habido diferentes formas de describir a la diferencia en el neurodesarrollo. Específicamente han surgido diferentes modelos sobre la discapacidad y asociados con esos modelos vienen diferentes términos, viene diferente lenguaje. Les voy a presentar tres. Uno es el modelo médico. Entonces ahí estamos viendo a la discapacidad más bien como un enfoque en una patología individual. Viene desde una visión más bien de intervención clínica, de trabajar con la persona directamente, de ayudarles a sobrepasar algunas dificultades pero de manera personal individual. También surge el modelo social. El modelo social emerge a partir de movimientos sociales y políticos de personas con discapacidad. Y aquí este modelo lo que empieza a tratar de hacer con la discapacidad es conceptualizarla como barreras que nos impone la sociedad. Entonces no es más bien una característica del individuo, sino más bien las características de la sociedad que no permiten que todos participen de manera equitativa. Y finalmente hay un nuevo modelo que le han llamado el paradigma de la neurodiversidad. Es un poquito más reciente, pero han hablado que desde esa visión que las variaciones cognitivas son más bien un aspecto natural del desarrollo humano. Desde este punto de vista, sí se reconocen que hay algunas dificultades, que hay vulnerabilidades, pero que también puede haber talentos y que ninguna forma de desarrollo, típica o atípica, es superior o inferior a la otra. Bueno, con estos modelos pues hay diferentes términos, que eso lleva también a referirnos a diagnósticos, a condiciones y a las personas de manera diferente. No es lo mismo decir o trastornos, o decir persona con autismo, o persona autista, o persona neurodivergente. Cada una de ellas trae una visión detrás, y también una visión sobre la identidad de la persona. ¿Así? Entonces, no, la primera. Esa. Estos términos nosotros sabemos que no son neutros. Estos tienen un impacto en cómo la persona se ve a sí misma, cómo otros ven a la persona, y cómo las personas se relacionan con el mundo. En la actualidad no existe un consenso sobre las palabras que se deberían de utilizar. Como nos dimos cuenta, desde diferentes perspectivas, diferentes áreas de trabajo, vamos a ver diferentes términos. Y hay una validez y una necesidad de utilizar diferentes términos en diferentes lugares. Entonces, como no existe un consenso, queremos escuchar diferentes voces. Como parte de la red y empezando nuestro trabajo como especialistas en condiciones del neurodesarrollo, nos gustaría escuchar a más personas y escuchar otras perspectivas. Por eso se nos ocurrió este conversatorio y queremos invitarlos a ustedes a participar. Los objetivos específicos del día de hoy son reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos. ¿Qué estamos diciendo cuando lo decimos? ¿Qué visión tenemos detrás de ese lenguaje? Escuchar experiencias y puntos de vista diversos de jóvenes, de familias, de especialistas, de profesionistas, y también promover una comunidad más inclusiva y empática. Esto quiere decir que a partir de reconocer, como decía la doctora Magda, también está en nosotros crear comunidades inclusivas, también llevar lo que escuchen hoy, las reflexiones que digamos hoy aquí,
a otros contextos, que los puedan compartir con otras personas, que se los lleven a ustedes a casa para reflexionar sobre lo que ustedes piensan. Durante el evento no vamos a usar términos específicos. Lo que vamos a usar es el término personas que aprenden, piensan o se comunican de manera diferente. Esto porque reconocemos que hay diferentes perspectivas y diferentes términos. ¿Ok? Adelante. Y ahora, quiero explicarles un poquito qué va a pasar. Les compartimos 3 preguntas a nuestros panelistas que ellos ya prepararon previamente y ellos van a presentar sus respuestas a todos. Después de de compartir experiencias, opiniones y reflexiones, vamos a abrir un espacio para que ustedes nos puedan comentar también y nos digan sus opiniones y reflexiones. Pero me gustaría presentarles a los panelistas porque estamos muy emocionados de que estén aquí y que nos acompañen. Entonces, por esto nada más voy a leer sus semblanzas rápidamente. Marco, ¿me ayudas? Sí. Solo deténlo un momento. Gracias. Escribimos varias cosas. Ok, entonces les quiero presentar a la maestra Claudia Leticia Peña Testa. La maestra Peña es titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad en la UNAM. Actualmente es doctoranda en el posgrado de Pedagogía de la misma institución, donde desarrolla un proyecto enfocado en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. Se desempeña como dictaminadora de proyectos del DIF, Ciudad de México, y es coautora de diferentes publicaciones y artículos sobre discapacidad e inclusión. Asimismo, es creadora de cursos digitales de la plataforma MOOC de Coursera UNAM Coaed y fundadora del Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón, Asociación Civil. La maestra Peña es integrante del Global Family Leadership Committee de Special Olympics y líder honoraria regional de familias en América Latina por esta organización internacional. Cuenta con una amplia trayectoria como conferencista, ponente y tallerista en foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos, discapacidad e inclusión. Fue coordinadora del proyecto ganador Iniciativas Universitarias para la Equidad, la Diversidad y la Inclusión 2022 del Premio Santander 10 y recibió un reconocimiento por la asesoría al Premio al Servicio Social Gustavo Vaz Prada 2022. Sus líneas de investigación se centran en la inclusión educativa y la discapacidad y cuenta con 39 años de experiencia docente en distintos niveles educativos. Gracias. Les presento a Nathan Bernal Ramírez. Nathan es estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM. Como persona autista y de atención divergente, centra su interés académico en la comprensión crítica y humana de las condiciones del neurodesarrollo, haciendo especial énfasis en la necesidad de incluir en la investigación a mujeres y disidencias. Considera esencial que la investigación dialogue directamente con las experiencias de quienes viven la neurodivergencia, de modo que las intervenciones que se diseñen realmente contribuyan a mejorar su calidad de vida y no apelen a discursos capacitistas o eugenésicos. Le parece fundamental revisar y problematizar los términos y marcos conceptuales que utilizamos al hablar sobre autismo y otras formas de neurodiversidad, impulsando siempre un enfoque colaborativo y respetuoso. Nathan cree firmemente en el principio, nada sobre nosotros sin nosotros. Les presento al doctor José Francisco Figueroa Pérez, ¿Toto? Tato. El doctor José Francisco es médico cirujano graduado de la Universidad La Salle. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Privado con una alta especialidad en atención integral a niños con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es parte del equipo de la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro de la Down Syndrome Medical Interest Group y de la Red Down México. Ha participado en el grupo de investigación de la trisomía humana con el NIH, ok, y Universidad Linda Surnick de Denver, Colorado, de Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora les presento a Marco Antonio Flores Escamilla. Marco tiene 31 años, tiene un diagnóstico de parálisis cerebral infantil y discapacidad intelectual leve. Cuenta con estudios escolares certificados de primaria, secundaria y preparatoria.
En secundaria participó de manera destacada en un concurso de declamación, en el cual obtuvo el segundo lugar a nivel de toda su secundaria. En preparatoria se destacó con el acompañamiento de sus maestros. Actualmente continúa su formación en el Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial, CICE, donde ha mostrado un importante crecimiento en responsabilidad y compromiso para consigo mismo y para ir construyendo un futuro activo, productivo, en el que busca obtener una vida de calidad. Marco se caracteriza por su facilidad de palabra, su habilidad para dibujar tanto a lápiz como en la computadora, y por ser un joven que se esfuerza por ejercitar su cuerpo a fin de mejorar su movilidad y agilidad motora. Él es un joven apasionado y determinado que ha mostrado su capacidad para superar obstáculos y alcanzar sus metas. A pesar de enfrentar dificultades motoras, ha desarrollado habilidades y destrezas que le permiten desempeñarse día a día de manera autónoma. Su compromiso con su crecimiento personal y laboral es inspirador y su determinación es un ejemplo para todos. También les presento a Carmen Salazar Nicolás. Carmen es una joven de 31 años de edad, tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, se caracteriza por ser solidaria y sensible a las necesidades de los demás. Cuenta con estudios escolares certificados de primaria y secundaria. Entró a trabajar en una tintorería a la edad de 25 años, desempeñándose como operadora del equipo de tintorería y en el planchado de camisas y pantalones. Su buen desempeño le permitió mantenerse por 5 años consecutivos. La salida de su trabajo se debió al ambiente laboral en general. Actualmente, Carmen continúa su formación en el Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial, CICE, donde ha demostrado ser una persona apasionada en lo que hace. Siempre procura que el producto de sus trabajos y actividades sea de calidad, y a pesar de los desafíos que enfrenta, ha demostrado una notable capacidad para desarrollarse en el ámbito laboral. Le preocupa olvidar sus tareas o no lograr captar lo que se le pide, por lo que por iniciativa y estrategia, ella misma anota lo solicitado o pide que se le anoten o también pide que no le den varias instrucciones de manera simultánea. Y también les presento a Ritva de la Mora Pliego. Ritva de la Mora es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y desde 1997 forma parte del Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial CICE, institución dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. A lo largo de más de 2 décadas ha trabajado en programas formativos, acompañamiento terapéutico y apoyo socioemocional y académico para personas con discapacidad intelectual, así como para niñas, niños, adolescentes y adultos. Su labor siempre ha buscado promover la autonomía, el desarrollo personal y el bienestar integral. Actualmente es responsable del programa de formación laboral dirigido a jóvenes y adultos de 24 a 56 años, donde ella brinda herramientas de capacitación laboral, fomenta la participación autónoma y asertiva, impulsa hábitos, competencias y habilidades para la vida laboral, facilita la integración a empleos remunerados. Este programa, coordinado junto con la psicóloga Luz, Adriana Lucio, que me parece que está aquí frente a nosotros, ofrece formación en áreas como capturista de datos, ayudante en cocina, elaboración de productos manuales para venta y auxiliar en ventas. Además está a cargo del programa de certificación educativa de primaria y secundaria mediante el sistema de INEA, acompañando a los estudiantes en su preparación y acreditación. Ok, ya que escucharon estas semblanzas que los conocen un poquito más, les recuerdo que todos tienen una tarjeta en sus manos que les dimos al inicio del evento. Esta es una tarjeta donde ustedes pueden anotar preguntas o comentarios que les vayan surgiendo a lo largo de la mesa de diálogo. Ahora le paso el micrófono a la moderadora, la doctora Ana Luisa Rubio, para que comencemos con la mesa de diálogo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy, por su asistencia. Esperamos que sea un evento muy fructífero. Vamos a empezar con nuestras preguntas el día de hoy. Como bien nos mencionaron, va a haber un momento en donde se va a dar la palabra al público. Entonces, únanse a la conversación, anoten las preguntas o los comentarios que les vayan surgiendo para que no los pierdan y que cuando se abra la palabra a todo el público podamos tener la conversación junto con ustedes.
Vamos a empezar. Vamos a tener 3 grandes preguntas. Están fraseadas de 2 maneras diferentes. Una es para los chicos usuarios del CICE y para nuestra estudiante Nathan de la Facultad de Psicología. Y la segunda, acá abajo, está fraseada para nuestros especialistas. Entonces, bueno, voy a comenzar con Nathan, Marco, Carmen. Quisiera preguntarles, chicos, ¿ustedes con qué palabra ustedes se sienten cómodos para describir cómo aprenden o cómo entienden las cosas? ¿Qué palabra les gusta a ustedes utilizar? Yo, persona... Marco, creo que no está prendido tu micrófono. Sí, ¿eh? sí. ¿Sí? Es nada más levantarlo un poquito hacia arriba. Yo, persona que tiene... que necesita apoyo, A ver, vamos a cambiarlo. Porque yo creo que este no está funcionando. soy una persona que requiere de ciertos apoyos, pero yo en mi vida personal, yo me hago todo, pues sí, todo normal. Trato de llevar una vida lo más normal que se pueda, a pesar de la condición que tengo, porque la discapacidad no es una limitante. O sea, y yo creo que, pues no sé, tal vez si podamos cambiar ese chip que las personas traen en su pensamiento, porque a mí me ha pasado que las personas me dicen, ¿ya viste el niño? O sea, y creo que no es correcto. Ok. Gracias, Marco. Ahorita me gustaría ahondar en lo que nos estás comentando. Carmen, ¿tú nos quieres comentar cómo te gusta describirte a ti misma? Sí, a mí me gusta que me digan que soy de lento aprendizaje y que cuando me mandan un mandado necesito anotarlo para que no se me olvide, porque aunque sea una cosa sencilla, yo lo olvido. Ok, entonces tú puedes identificar algunos apoyos que necesitas para tu vida Sí. cotidiana, ¿ok? ¿Sí? Que a pesar de que la música te requiere apoyo, ¿qué sabes hacer? Pero a pesar de eso, yo sé lavar trastes, sé lavar mi ropa y sé cocinar. Y estoy aprendiendo a hacer comida. Bueno, Rin me enseña, tengo mi clase de cocina y me estoy enseñando a irme a la escuela, a usar transporte. Mi papá me está enseñando a irme de mi casa a la escuela y enseñarme la ruta de ida y de regreso. Está excelente. Muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias. Hay algunas cosas que me gustaría ahorita retomar, pero vamos a escuchar otras perspectivas y ahorita complementamos. Nathan, ¿nos puedes compartir tu experiencia? Sí, bueno, a mí me gusta denominarme a mí como persona autista, porque como ya desde los 90 Jim Sinclair lo decía, el autismo es algo que es una característica mía, es parte de mi identidad y yo no sería yo sin mi autismo, ¿no? Entonces no creo que haya algo de malo con que se reconozca que soy autista y se me nombre como persona autista. Además que siento que cuando hablamos de personas con autismo, por ejemplo, estamos diciendo que tienen algo agregado, ¿no? O alguna, como si fuese una patología agregada. Y yo no creo que el autismo sea una patología, sino, como lo dice el paradigma de la neurodiversidad, es solo una forma distinta de funcionar. Excelente, muchísimas gracias. Vemos otro paradigma por acá que ahorita podemos retomar. Ahora les paso el micrófono a Claudia, a Tato, a Ritva. ¿Qué palabras utilizan ustedes cuando hablan de personas que aprenden, piensan o se comunican de manera diferente? ¿Con qué términos se sienten ustedes cómodos? ¿Y por qué les gustan estas palabras? Bueno, yo creo que aquí puedo hablar desde 2 aspectos. Uno, desde
pues una persona que trabaja en la universidad y que está a cargo justamente de la unidad de atención para personas con discapacidad. Y aquí porque bueno, en principio es bueno y es importante nombrar a las personas que son parte de nuestra comunidad y que en algún momento requieren apoyos o enfrentan barreras. Entonces es importante justo nombrarlas para reconocerlas, y en ese sentido pues dentro de la universidad hablamos justamente de personas con discapacidad o en situación de discapacidad o que tienen justo alguna condición. Además pues como universidad estamos pues tenemos normativas que se apegan incluso a convenciones, ¿no? Como lo es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues queremos ser congruentes justamente con esta cuestión. Y lo otro sería como, yo tengo una hija con discapacidad, ella tiene discapacidad intelectual y autismo, y a mí lo que me gusta pues es hablar por su nombre. O sea, mi hija es, y eso me encanta, ¿no? Y a sus compañeros, sus compañeros son, ¿no? Entonces, bueno, aquí que por ejemplo veo a José Pablo, que está por acá, mi hija también va en CICE, entonces es bello pensar justamente en mirar y nombrar al otro desde quién es, ¿no? Entonces, también la persona requiere apoyos, por supuesto, pero es una persona que también necesita ser nombrada por su nombre, aunque suene esto como un poco obvio, pero no pasa mucho cuando hablamos de personas que tienen alguna condición. Muchas veces las nombramos como la persona y le ponemos algún adjetivo, ¿no? Entonces me parece que es importante dar ese lugar y ese espacio, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Tato, Ripa. Sí, gracias. Bueno, a la intervención de la maestra Clau, yo le agregaría persona que requiere apoyo, que siempre va a requerir un acompañamiento, un apoyo, que son capaces de realizar cualquier actividad que se les encomiende, pero siempre y cuando tengan una claridad, una información más clara, más específica en las instrucciones, como ellos mismos lo mencionan. Sí, a lo mejor yo sí pienso que cada persona aprende de manera diferente y cada persona entiende diferente, ¿no? Tal vez lo que yo estoy queriendo transmitir, uno los entiende de una manera y otros de otro, pero en el caso de nuestros chicos, pues con el acompañamiento ellos logran hacer todo. Excelente, muchas gracias, Ripa, por complementar la idea de la maestra Claudia. Pato. Bueno, yo creo que hablar de cómo nos comunicamos es lo más importante y con todos, ¿no? El lenguaje es como el primer acercamiento que tenemos con todas las personas a nuestro alrededor. Entonces creo que siempre es muy importante como preguntar, ¿no? Algo importante que decían al inicio acerca como de los modelos que han pasado, ¿no? El modelo médico, por ejemplo, ¿no? O este modelo en el que pues finalmente en todos ponían a la discapacidad como característica de la persona y realmente no los definen, ¿no? O sea, todos somos personas y podemos tener algún tipo de discapacidad o condición. Entonces siempre anteponer a la persona y también preguntarle a la persona, ¿no? Finalmente creo que todos estos términos que muchos son como peyorativos o muchos son como muy... pues creo que son hasta generales, ¿no? A veces se escucha mucho personas con capacidades diferentes, por ejemplo, y creo que todos tengamos alguna condición, no tengamos algún tipo de discapacidad, todos tenemos capacidades distintas. Entonces creo que es muy importante como individualizar y preguntarles, ¿no? En el ámbito médico creo que hay mucho bueno, de mi lado, ¿no? Del lado médico, como mucha ignorancia acerca de este tipo de términos. Entonces como que tratamos siempre a los estudiantes o residentes que van a rotar con nosotros, pues justo hablar de este lado de la empatía, ¿no? Desde el primer acercamiento con los papás, cuando recién nace algún bebé, ¿no? O cuando estamos en la consulta, ¿no? Creo que algo importante que también decía Marco, ¿no? Acerca de ver la discapacidad, pues no es algo que los defina y no es que sean como niños por siempre, ¿no? Que eso es algo que también es una situación muy importante, ¿no? Preguntar y también pues dignificar, ¿no? Creo que todos tenemos pues ese derecho, ¿no? De preguntarnos y también saber. Excelente, Tato, muchísimas gracias. Pues nuestros panelistas
Nos dan ninguna. Nos dan diferentes perspectivas. Me gustaría sintetizar un poquito para que también ustedes, público, nos ayuden después a profundizar si alguien se queda con algún comentario, con alguna duda. Como ven, tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Algo que por lo que me gustaría comenzar es qué importante, primero que todo, preguntarle a la persona, primero llamándola por su nombre. Hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Y después, en la conversación, tal vez, si se da, preguntarle a ti cómo te gusta ser nombrado. Es un poquito lo que queríamos hacer aquí en la Rinde, cuando pensamos en hacer esta red y en qué términos íbamos a utilizar. Dijimos, nada de nosotros y nosotros, y no podemos estar diciendo cómo los vamos a nombrar si no tenemos aquí a las personas, para que nos digan cómo tendríamos nosotros que estarnos refiriendo a ellos. Entonces, bueno, aquí estamos con diferentes perspectivas. Tenemos las perspectivas de Marco, de Carmen, que nos dicen, me gusta ser nombrado como una persona con discapacidad o con necesidades de apoyo para mi aprendizaje. Más allá de eso, a mí me gustaría, nos dice Marco, que se cambiara el chip. Porque hay algunas situaciones en donde yo me siento, pues que no están hablando de mí, porque están hablando de un niño. Marco, ¿cuántos años tienes? 31. 31. Y la verdad, yo tengo 32. Que a mí me dijeran niña, como que tampoco me gustaría mucho, ¿verdad? Nos dice Nathan, por otro lado, a mí me gusta ser nombrada como una persona autista. Y entonces Nathan nos trae este paradigma del que la doctora Ana Laura nos habló, de identidad primero. La característica del autismo es una característica inherente a mí, dice Nathan, y como característica personal, pues que no me digan que persona con autismo. Para mí, me siento muy valiosa, es una parte de mí. Entonces, es otro de los paradigmas que tenemos aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, un ejemplo de este otro paradigma. Y me parece muy bonito también tener a Claudia aquí como profesionista, pero también como mamá, ¿no? Si nos puedes compartir esa experiencia ahorita que sigamos también, no solamente desde tu parte como directora de la UNAPI, pero también como mamá, eso también nos puede estar ampliando la perspectiva. Muy importante que nosotros estemos reflexionando sobre esto de, a veces con toda nuestra buena intención, hablamos de que las personas con discapacidad o personas neurodivergentes o personas autistas son angelitos o niños o exactamente, Marco, esa es la cara que estaba esperando. Nos reímos, ¿no? Como que a veces es desde esta o desde la heroicidad, de son unos héroes que hay que tener cuidado, ¿no? O desde la parte negativa, como cuando nos minimizan, ¿no? Entonces, es un poquito como empezar a reflexionar sobre esto. Muchas gracias por sus perspectivas. Ana Lau, ¿quieres comentar algo? Ok, la segunda pregunta que tenemos para ustedes es sus experiencias, las historias detrás de las palabras. Empiezo nuevamente con Nathan, con Carmen, con Marco. ¿Les gustaría compartirnos alguna experiencia que les haya hecho pensar sobre las palabras que la gente usa cuando platican con ustedes o sobre ustedes? Porque también no sé si les ha pasado que están ahí, pero la gente está hablando como si no estuvieran ahí, ¿no? Entonces, ¿nos quieren compartir algo? Bueno, cuando yo salgo a la calle con mi familia o eso, pues luego a la gente, por mi estatura, o sea, soy una persona de estatura no baja, pero no tan baja, y entonces las personas me dicen, ay, es que ya viste el niño. Entonces ese chip pienso que hay que cambiarlo por otra palabra que no sea tan infantil. ¿Qué palabra te gustaría, Marco? Pues el muchacho, o el joven, o el adulto.
Claro. Porque al final de cuentas somos adultos ya, o sea, ya estamos en una etapa de la adultez, ¿no? Entonces, mucha gente no se da cuenta de eso y sigue pensando que, pues, ay, el pobrecito, o el niño, o cosas así. Entonces, a mí en lo personal, pues, me ha llegado a pasar, pero yo digo, no, Marco, calma, no vas a pelearte con las personas, porque al final de cuentas, a los únicos que se la van a pasar mal son ellos. Tú no te compliques la vida en esos tipos de cosas. Entonces me ha pasado que a veces soy nombrado como el niño. Muchas gracias. Sí, entendemos. Sí, nos ha pasado también. Como niño. Como niño o como pobrecito. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, Marco. Carmen, ¿nos quieres compartir alguna experiencia? Yo iba a la escuela, pero con mi problema me metían en un grupo especial, bueno, en un salón. A mí me enseñaban maestras, pero me enseñaban de manera diferente. Lo mismo que nos enseñaban en el salón, a mí me lo enseñaban despacio y con calma. Por eso me ponían aparte del grupo donde yo estaba. ¿Cómo? ¿Te gustaba tener clases así? Sí. ¿Por qué, Carmen? Porque le entendía mejor que la maestra que teníamos en todo el grupo. Y esa maestra sabía cómo explicarme y yo le entendía mejor. Excelente, muy bien. ¿Y tenías amigos? Poquito. Ok, súper, muy bien. Me dijiste que por tu problema te metieron a un grupo especial. ¿Cuál era el problema, Carmen? Es que se me olvidan las cosas. Ok. Entonces, como se te olvidaban las cosas, entonces necesitabas apoyos específicos. Ajá. Y estos apoyos específicos te lo daba tu maestra ¿Era una escuela especial o era dentro de una escuela regular una maestra? Una escuela normal, pero teníamos un salón aparte. Ok. Y ahí tenías los apoyos necesarios para que tú pudieras aprender lo que tenías que aprender, como el resto de tus compañeros. ¿Y tú estabas cómoda con esto? Sí. Muchas gracias, Carmen. ¿Nathan? Sí, bueno, yo recuerdo una vez, estando precisamente en la facultad, escuché a dos personas que hablaban en vez de decir neurodivergencia, decir como neurodiversidad, porque lo argumentaban desde el sentido de que todas las personas pues funcionamos diferente, ¿no? Y creo que este punto de vista se hace como con toda la buena intención de como incluirnos y no separarnos, pero creo que en cierto punto también invisibiliza los problemas por los que las personas neurodivergentes pasamos, por los que las personas neurotípicas no pasan. Entonces, es algo que se me quedó mucho y me quedé pensando mucho en eso, como en también estas personas que dicen como todos somos un poco autistas, ¿no? O todos somos un poco TDAH, y pues borrar un poco eso. Obviamente las personas autistas y las personas no autistas tenemos cosas en común porque todos somos seres humanos, ¿no? Pero claro que hay retos que las personas autistas tenemos que no tienen las personas no autistas. Entonces, creo que borrar eso es problemático y no creo que haya algo de malo en reconocer que hay dificultades y que hay diferencias. Excelente, Nathan. Sí, y retomo, perdón, lo que Tato nos decía en la contribución pasada, que hay que ser un poco más específicos, ¿no? A veces, también con toda la buena intención, hablamos de todos somos diferentes o tenemos capacidades diferentes. Bueno, sí, pero hasta por el ámbito legal, el ámbito médico, el ámbito de apoyos, necesitamos ser más específicos, ¿no? Entonces también invisibiliza y de cierta manera minimiza también las experiencias personales. Creo que eso es un punto que tienen en común. Muchas gracias, Nathan. Ahora les pregunto a ustedes, ¿han vivido alguna experiencia, Clau, Ritva, Tato, personal o profesional, que les haya hecho cuestionar los términos que usan? Y aunado a esto, con el tiempo se han reformulado las palabras que utilizan para nombrar a las personas que aprenden, se comunican de maneras diferentes. Quisiéramos escucharlos. Ay, bueno, no quisiera alargarme mucho porque bueno, tenemos
en esta atención que damos en la universidad como muchas experiencias, y creo que un término que no se logra erradicar o quitar es el de discapacitado, aunque digamos que es primero persona. Cuando hablan de ese tema, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con algunos profesores, lo que encontramos también es mucho el término, pero también con el prejuicio o el estigma, y muy asociado a que entonces la persona es incapaz, o a veces incluso con esta pregunta de es que no entiendo qué hace aquí, ¿no? Entonces eso nos provoca justo pensar en cómo trabajar para erradicar las barreras actitudinales que son muy comunes, ¿no? Y que también las vemos con los propios compañeros, ¿no? Desde a veces el apodo o el acoso, o que, como dice también Marco, el no reconocerlos como sus pares, sino también como esta parte desde es que él es especial, ¿no? Y también el que a veces el usar estas palabras las usan en ocasiones como para decir, es que le dan concesiones, le dan favores, o le quieren, es que dice que tiene esta discapacidad porque quiere que le regalen la calificación. O sea, vemos alrededor de eso mucho prejuicio, mucho estigma, entonces eso genera que la persona también se enfrente a esas barreras. Y bueno, yo lo que les diría es que como mamá, algo que me cuesta mucho trabajo es que me piensen como una madre especial. La verdad hasta me enoja, o sea, porque yo lo que digo cuando platico con familias es que somos como cualquier madre, y como cualquier madre a veces queremos salir corriendo, y también nos enojamos, y también podemos sentirnos frustradas. Entonces el hecho de que te pongan el especial, madre especial, es como que no te dan chance a que te enojes o a que vean que de repente dices, ay, es que mi hija canija, ¿no? Entonces porque te ven así como que, oh, mala madre, ¿cómo dice eso de su hija si su hija es un angelito que Dios le regaló? O sea, es así como todo otra vez rodeado de una carga cultural que pues muchas veces nos incomoda, ¿no? Y también yo creo que como madre, al principio, el pensar en la discapacidad la pensé mucho desde el prejuicio. Y entonces yo decía, ¿pero cómo? Porque además Paola, su condición también está entre autismo e intelectual, y yo decía, ¿cómo si no se le ve? Y es algo que me encuentro comúnmente, ¿no? Ya después, por supuesto que entendí muchas cosas. Ella ahora tiene 25, entonces claro que he ido aprendiendo a través de todos estos años, pero también esa es la parte que puedo observar socialmente, ¿no? Que hay un trato diferenciado si la discapacidad es visible o no, y cuando no, a veces como que no hay esta o comprensión o incluso hasta perdón de ciertas conductas. O sea, si dices la persona es autista o tiene discapacidad intelectual, la perdonas de ciertas formas de comportarse, pero necesitas a fuerzas justificar eso para que la persona entienda. Y es algo que como sociedad también no llegamos a entender, que pues hay veces que nos comportamos diferentes ante ciertas cosas y no tendríamos por qué tener una etiqueta para que las demás nos acepten porque tenemos o somos o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí me quedaría. Muchas gracias, Clau. Bueno, ¿puedo solamente hacer una pregunta? En esta parte de Clau, de mamá especial y de que tu Pau es angelito, también, no sé tú cómo te sientas o si te ha pasado que también te digan, eres una guerrera. Ah, sí, por supuesto. Sí, porque además ha habido momentos donde dicen, Dios solo escoge a sus mejores guerreras, y la verdad es de que no es cierto. O sea, tú decides también cómo tomas las cosas. Entonces, eso, y también que a veces la gente espera mucho de una mamá que tiene un hijo con discapacidad, y también se vale alguien que no quiera hacer una organización o ser activista y estar con una pancarta. O sea, la verdad es que cada quien también decide, y alguien alguna vez me decía, cada quien escoge su lucha, y a veces la lucha es con uno mismo, pero eso no se ve hacia afuera, ¿no?
Muchas gracias, Clau. Gracias, Clau. Perdón por interrumpirte, Rick. Adelante. Es que bueno, al momento de escuchar a Clau, creo que surgían muchas ideas, muchas experiencias, anécdotas, pero bueno, voy a aprovechar que Marco está aquí y voy a compartir que cuando yo conocí a Marco llegó a CICE y solo se reconocía como una persona con una discapacidad motriz, ¿no? Con esa dificultad. Él no veía, su discapacidad era solo motriz. Él no veía la discapacidad intelectual. Y parte del trabajo que hacemos mucho en CICE es justamente aceptar, reconocerse, y que eso no lo va a limitar a lograr hacer muchas cosas, a poder. Entonces ahora él ya puede hablar, que reconocer y darse cuenta en esta a veces dificultad, en este esfuerzo extra que tiene que hacer, pues simplemente cuando vamos a las ventas, a la facultad, el cobrar a los compradores, ¿no? Hacer una suma, saber cuánto va a dar de cambio. Entonces, este momento, a veces Marco me dice, pues es que me cuesta trabajo. Le digo, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Pues sacar mi celular. Pues saca el celular, ¿no? En esta parte es como darles ese acompañamiento para que lo logren hacer, ¿no? Pero Marco, en este trabajo, pues ya puede decir, sí me cuesta trabajo eso, pero a veces, hoy venía diciendo, es que mi carácter, ¿vos dijiste? Que mi carácter es como muy... Era que tú eras alérgico al enojo. Sí, alérgico. Tú eras alérgico al enojo, ¿no? Entonces yo creo que el poder reconocer que fácilmente se enoja y que a veces por cosas sencillas, pues también es un paso importante para el mismo Marco, ¿no? Y bueno, podríamos seguir con mil y una anécdotas. Escucho al maestro, al doctor, y oigo también del síndrome de Down, y en mis inicios justamente también veía que en un accidente que tuvimos en un lugar, llegamos, el doctor va a ver al chico con síndrome de Down, me dice, es que se ve raro. ¿Cómo que raro? Sí, tiene los dedos como separados y tiene la lengua muy grande. Y yo, pues es que tiene síndrome de Down. Y nada más sonreí, pero fue así de, ¿es en serio? Y sí pasa. Claro. Sí. Creo que justo han dicho mucho lo que creo que todos cuando hemos trabajado y nos empezamos como hemos aprendido a desaprender, ¿no? Muchos términos con los que crecimos, y creo que es algo muy importante como quitarnos esos anteojos que a veces tenemos como muy antiguos y llenos como de estereotipos y de prejuicios, ¿no? Creo que es sumamente importante. Y por ejemplo en mi caso, en la clínica, nos toca ver muchos casos de familias que desde la primera noticia, cuando reciben al bebé, lo primero que hacen es hacerlo como si fuera una mala noticia, ¿no? Claro. Y realmente eso es una noticia inesperada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que es cuando uno viaja o quiere ir a la playa, por ejemplo, y termina yéndose al bosque, ¿no? Fue una noticia inesperada, pero estás yendo a un viaje, ¿no? Entonces creo que siempre la primera noticia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es felicitar y saber que las primeras palabras que vamos a decirle a la familia va a ser el inicio del camino, ¿no? De ese niño o de esa niña, ¿no? Recién nacida. Y también como en la consulta, el hecho de estar viendo mucho, y que sucede mucho cuando ven a algún acompañante de alguna persona con discapacidad, siempre le hablan al papá, a la mamá, a la abuela, y eso se me hace demasiado, pues, denigrante, ¿no? Creo que les quita por completo la personalidad, y como que ya desde un principio ya los están haciendo menos, pensando que no entienden, ¿no? O pensando que a una persona de 33 años le va a gustar Peppa Pig, ¿no? O le va a gustar Disney todo el tiempo, y es como, no, justo como hablábamos con Marco, nos gusta el reggaetón, nos gusta hacer diferentes cosas, y no por tener algún tipo de condición o característica te va a encasillar a que seas de una forma u de otra, ¿no? Creo que eso es importante. Muchísimas gracias a todos por estas experiencias, por su honestidad y su apertura para compartir cosas muy personales, porque creo que son experiencias que nos pueden ayudar a tener una perspectiva más amplia sobre lo que significa estar en la vida de las personas con discapacidad o personas autistas, o ser una persona autista o con discapacidad intelectual. Nada más haciendo una síntesis muy rápida. Creo que lo que tenemos en común es estas ideas de términos que no hemos podido quitarnos. El discapacitado, el especial, el angelito,
esta parte también de hablar en tercera persona cuando tenemos al individuo enfrente, también puede ser minimizar a la persona. ¿Qué harían, chicos? Marco, Carmen, Nathan, ¿cuál podría ser una estrategia si estamos viendo que están hablando sobre nosotros, pero no se están... No se dirigen a mí. No se están dirigiendo a mí, exactamente. Pues que tengan un poco de más información sobre lo que es la discapacidad, porque yo creo que todos podemos estar discapacitados de un brazo, de una pierna, pero yo creo que la mentalidad de las personas es la que está más discapacitada. Okay. Entonces, yo invitaría a las personas a que cambiaran ese chip que tienen, porque es un paradigma que ya todo el mundo trae. Ay, y es que ya viste el niño, o sea, pues como el pobrecito, ¿Qué palabras sí utilizarías para que te vean? el joven, Okay. ¿no? o el adulto, Ok, súper. o por mi nombre. Gracias, Marco, por tu nombre. Simplemente con que me digan, ay, ahí viene Marco, y ya. Gracias. Excelente. ¿Alguien quiere contribuir algo más? Carmen, ¿tengan sugerencias de qué deberían hacer las otras personas? Llamarnos por nuestro nombre y no por la discapacidad que tenemos, porque eso sería una discriminación para los que tenemos esa enfermedad. Bueno, la discapacidad. Ok, súper. Creo que es importante, a veces, y pasa mucho en que a veces las personas, por esta ignorancia o desconocimiento, no salen este tipo de conductas. A veces no es porque sean malas personas o desconozcan y lo hagan adrede. Entonces, creo que es importante justo este tipo de espacios en donde finalmente uno va pues aprendiendo, ¿no? Yo desde que inicié pediatría hasta ahorita creo que mi término de discapacidad ha cambiado un montón, ¿no? Finalmente. Y creo que algo que dijiste desde el inicio que me gustó mucho, que realmente es un término como social, ¿no? También, ¿no? En el cual el ambiente es el que finalmente necesita cambiar el ambiente, ¿no? Realmente no la persona. Adelante, por favor. Justo hace unos días estaba preparando para un evento y leía un documento donde decía que tenemos esta idea de que la discapacidad se asocia a como esta competencia, ¿no? Correr, saltar, etcétera. Pero realmente en este marco la capacidad y la discapacidad se asocia a que la persona pueda ejercer libremente. Entonces creo que ahí es donde tendríamos como que promover, ¿no? Este término, porque hay gente que dice, es que discapacidad me suena a incapaz. Y realmente el término, la percepción que quiere dar es que la persona no es libre de ejercer su libertad, su toma de decisión, su autonomía, porque precisamente hay barreras al exterior que le están impidiendo que lo haga, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer como un gran trabajo para poder lograr que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? A mí me gustaría decir algo. Me encantan todas estas contribuciones. Algo que me empecé a dar cuenta cuando empezamos a hablar de experiencias personales es que cada uno de ustedes hablaba de una necesidad de apoyo. Está bien que esté en un salón extra, está bien que me den apoyo aparte, está bien que reconozco que de repente tengo dificultades. Quiero que me hablen por mi nombre, pero reconozco que puedo tener una dificultad. Tal vez sea porque están en un ambiente en el que se habla de estos temas, ¿no? Hemos hablado a veces de que luego las personas podemos ser propios autogestores, ¿no? Ser representantes de una persona que tiene a lo mejor alguna dificultad, pero que también tiene otras características que me ayuda a hacer cosas, ¿no? Y siento que a lo mejor este lenguaje que tenemos acá de este lado, al menos, es porque nos interesa mucho el tema y lo estamos viviendo, ¿no? Día a día, ya sea en la práctica, de manera personal, pero también nos enfrentamos a algo que empecé a escuchar en diferentes historias, en los prejuicios y el estigma, el que no es deseable, el que es una mala noticia. ¿Será que porque no queremos interactuar con esto que no nos informamos? Que tener esta visión de esto es lo correcto, esto es lo que debería de ser,
Entonces no tengo que yo involucrarme en aprender más y conocer más sobre estos términos, porque si retomamos la idea de discapacidad, por ejemplo, de Tom Shakespeare, ¿no? En un modelo más social, relacional, nos habla que es una interacción entre sociedad y características individuales. Entonces Tom Shakespeare, si no lo conocen, búsquenlo, es increíble. Es un investigador, también autogestor, tiene discapacidad motora. Pero él menciona, a mí me duele la espalda, yo necesito pastillas, está bien, no tengo que decir que nada más es la sociedad. Es cierto, tengo una característica individual que me causa dificultad, pero también es la sociedad. También es en donde estoy y que no sepan cómo hablar con nosotros. Y tal vez esto que ustedes ya están mostrando aquí con sus respuestas nos muestra que ya lo trabajaron. Pero una misma persona, a nosotros nos cuesta trabajo decir que podríamos tener una discapacidad en algún momento. Como decía Marco, en algún momento me puedo lastimar y me puedo lastimar la pierna y soy discapacitada por un momento. Y eso también lo dice Tom Shakespeare. Pero nos cuesta mucho trabajo pensar que podemos pasar por una discapacidad por la mala visión que tenemos de la discapacidad. Entonces, es decir, nos da miedo. Hay veces que para medir dificultades utilizamos el Washington, ¿no? Que son literal, son 6 preguntas que utilizamos a nivel INEGI, que nos llevan a saber como tipos de dificultades en la vida diaria, pero que no hablamos de discapacidad. Y es a propósito que no se habla de discapacidad porque a la gente no le gusta pensarse a ellos como en algún punto vivir una discapacidad. Entonces nos está hablando de que también hay que trabajar a nivel comunidad, y como dice Claudia, trabajar con las otras personas también para que cambie esa visión y que una persona que sufra discapacidad en algún momento de su vida o que tenga alguna condición no lo vea como algo que no quisiera reconocer. Ya, eso es lo que estaba pensando. Claro, adelante. Ay, perdón. Es que algo que nosotros trabajamos mucho en la universidad es reflexionar sobre los estereotipos con los que vivimos todo el tiempo y que es esta parte de donde sale el prejuicio o el estigma, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, a ver, ¿quién es un buen estudiante? Y dice, no sé, alguien, el que saca puro 10, el que habla más, el que termina más pronto. Entonces ahí queda ver a alguien diferente porque tal vez la persona no le gusta participar y entonces ahí viene la etiqueta, ¿no? Porque yo desde mi mente, como docente, por ejemplo, pienso en que el mejor debe de ser el que habla mucho, el que copia perfecto, y entonces ya desde ahí yo marco. Y eso ocurre también en las familias. Por ejemplo, generalmente como papás, mamás decimos, mi hijo está en el cuadro de honor. Pero ¿qué pasa con el hijo que tiene más dificultades tal vez y que requiere apoyos? O el que tal vez reprobó o sale siempre con 6-7 ADS, no hablo con las mismas palabras del que hablo del que está con el cuadro de honor. O sea, cómo este estereotipo también nos va determinando quién es más aceptado. Exacto. Y entonces, socialmente, evitamos hablar de limitaciones, de dificultades, porque eso sigue a una etiqueta y entonces sigue un estigma donde yo no quiero estar en ese lugar, ¿no? Completamente. Y parece que ya cambiamos de paradigma porque esto de estar escondiendo a nuestros familiares con discapacidad parece que pasó hace pero en el día a día todavía hay modelos que buscan, o nosotros, nuestras propias creencias, que buscan hacer como que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Por eso estos paradigmas o estos modelos desde los cuales podemos tener orgullo de estas características y mostrarlas con orgullo y con dignidad, y también nosotros como personas sin discapacidad o sin autismo, verlo como un orgullo y no sé, pensarlo diferente, también es parte de cambiar la sociedad, ¿no? Y tener culturas más inclusivas. Por último, ya antes de pasarles la palabra, ¿qué significa la discapacidad para cada uno de ustedes? La palabra discapacidad, ¿qué significa para ustedes? ¿Será que empiezo con Carmen? Para mí significa que tienen un problema como el mío, que nosotros o yo no se me quedan las cosas como los demás. Si me dicen algo sencillo, yo necesito anotarlo, porque a mí se me olvida. Si me llegan a mandar algún mandado o algo, yo necesito llevarlo anotado para poder traer bien las cosas. Ok, gracias, Carmen. Y para mí la discapacidad es una
condición de vida que no me limita. Gracias, Marco. Sí, gracias. Para mí la discapacidad también, bueno, es una condición que hace que ciertas cosas sean más difíciles para mí que de lo que son para la mayoría de las personas. También creo que la mayoría de los problemas se dan porque no estamos en entornos que sean amigables con las diferencias que tenemos las personas, ¿no? Pero también creo que hay ciertas cosas que aunque cambiemos el ambiente van a seguir estando ahí, van a seguir generándonos ciertas dificultades. Entonces, pues sí, o sea, la discapacidad la veo como, sí, tal vez ciertas dificultades para realizar ciertas cosas, pero creo justo, y como ya se mencionaba antes, contar o tener una discapacidad no es el fin del mundo, ¿no? Gracias, Nathan. Clau, ¿quieres comenzar tú también? Bueno, Sí. continuar más bien. Ay, bueno, es que pienso en varias cosas. Una es justo lo que hemos planteado de esta discapacidad que se reconoce como que hay una limitación en la persona, que requiere apoyos y que la persona enfrenta muchas barreras en el entorno, ¿no? Que ya sabemos, actitudinales, físicas, estructurales, etcétera, etcétera. Pero si yo traslado la palabra a lo que significa en mi vida profesional, como madre, como investigadora, la verdad es de que es una palabra la cual siempre me da muchos aprendizajes. Desde el cómo sí, o sea, cuando alguien me dice, es que esto no, es que no se puede, lo primero que viene es, bueno, pensemos en cómo sí. Entonces eso viene como esta parte de lo posible, ¿no? Sin romantizar, pero es cómo genero entonces que la persona aprenda o cómo genero el apoyo. Y bueno, ahí aprendo de muchísimas personas de la comunidad, por supuesto de CICE, ¿no? Porque también yo misma a veces pienso que mi hija no puede ciertas cosas y de repente ellas me sorprenden y dicen, mírala, está haciendo tal o cual, que yo digo, oh, también, o sea, eso aplica. Lo otro, la alternativa, la creatividad, pero todo, la verdad es que va como que englobado en lo que es el ser humano. Hace unas semanas, mi hijo mayor, que tiene 32, que ya estará como muchos de ustedes aquí, él me decía, oye, ¿viste que salió lo del síndrome de Down? Que ya pues, se puede evitar que haya esa trisonomía o algo así. Y me dice, si hubiera algo para Paola así, ¿tú lo aceptarías? Y entonces agarré y le dije, no, o sea, ¿qué conflicto tienes tú en que Paola sea como es Paola? Le dijo, o sea, la verdad es que pues, ella es, y por supuesto que ha despertado en mí otras cosas que no hubiera pensado, he aprendido mucho con ella, y entonces lo que ella me muestra es la diversidad que existe en el ser humano y que la vivo todos los días. Y que claro, esa diversidad, por supuesto que a veces me puede desesperar o a veces saca en mí algo que no pensé también que yo pudiera hacer, comunicarme o incluso de verdad reírnos ambas. Pau no tiene casi lenguaje oral, pero la verdad es que hay veces que hasta con la mirada, ¿no? Nos vemos y claro que sé qué onda, ¿no? Es que está elucubrando, ¿no? Diría mi hijo, tiene su mirada maléfica, ¿no? Entonces, justo me parece que ahí es donde viene un concepto donde a veces nos cerramos la puerta para enriquecernos, porque la discapacidad es parte de la esencia del ser humano, ¿no? ¿Tato? Bueno, para mí la discapacidad es una condición o característica, ¿no? Y como la relación que tiene con el medio, ¿no? Finalmente, sé que es como muy del libro lo que estoy diciendo, pero creo que es muy cierto, porque finalmente, y creo que como Marco ha dicho, y todos estamos propensos a llegar a tener algún tipo de condición o característica,
Y la relación que tienen con el medio es súper importante, ¿no? Yo siempre hago un ejercicio que hago a donde voy, es siempre ver lo accesible que puede llegar a ser, ¿no? El hecho de ir, por ejemplo, entrar aquí y ver como la rampa, por ejemplo, o algo para poder subir, pues Marco tuvo complicación y era como, pues realmente no debería y tendría que ser como mucho más accesible, ¿no? O sea, finalmente es el hecho de, y siempre lo menciono, el ser empáticos, ¿no? Y es una característica que todo ser humano debería de tener. Entonces creo que para mí la discapacidad va mucho a la mano de la empatía, ¿no? Y no de la empatía porque sean especiales o no porque sean angelitos, sino la empatía de que pues, todos podemos llegar a tener algún tipo de condición, ¿no? Muchas gracias, Tato. Rifa, ¿quieres contribuir algo más? Bueno, estoy de acuerdo con la definición de discapacidad, siendo una condición. Yo le agregaría estos apoyos, pueden ser apoyos materiales, físicos, tecnológicos, pero que los chicos siempre van a requerir para abrirse caminos. Completamente. Vemos entonces, creo que todos tenemos en común estas visiones de discapacidad como una serie de características personales, pero que en interacción con el entorno se puede incluir la persona muy bien, se puede acceder al conocimiento, acceder a los servicios, o puede limitarlos, ¿no? Entonces la importancia de ver la discapacidad situada en el contexto social y cultural en el que están en ese momento. Muchísimas gracias por todas sus participaciones. Vamos justo en tiempo para tomarnos un momento para escucharlos a ustedes, público conocedor, que estuvo con nosotros el día de hoy, escuchando a nuestros panelistas, escuchando las diferentes perspectivas, experiencias. ¿Le podemos cambiar? Hay unas tarjetitas que les pasaron, pero si no escribieron en la tarjetita no hay problema. Este es su momento para levantar la mano y decirnos qué piensan, cómo pueden contribuir en esta conversación. Claro que sí. ¿Me dices tu nombre, por favor? José Pablo, o Pablo. Pablo, ¿nos puedes decir qué opinas? ¿Te va a pasar el micrófono, Pablo? Bueno, si me escuchan, yo también estuve acá con Lupita Ruiz, la directora, y yo también estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que dijo mi compañera Carmen. Y Carmen, estoy en tu derecho, obviamente, obviamente, y como tú dije, compañera Carmen, es lo que hemos dicho en la escuela, dice que yo te dije a tu compañera Carmen, tú tratas de ser una amiga soltera y tú manéjala como tú quieras y tú tienes que esforzarte, ya sabes, y yo siempre, tu mejor amigo, te echo la mano y obviamente, yo también estoy de acuerdo y si la mía no me deja engañar, y la verdad, lo decía, para Marco es buen amigo y pues te lo diré, amigo Marco, te dije otros, tú tranquilo, yo nervioso y tú lo vas a sentir, puedes estar contento, no tienes que estar triste, te lo decía el profe Elías, no tienes que estar triste, Marco, el profe Elías te decía, tú tranquilo, Marco, tú échale ganas, y el profe Elías dijo, tú contento, Marco. Y pues para la mamá de mi compañera Paola, y sé que está con Lupita Flores, y pues sé que le decía aquí a la teacher Luz que yo pongo el mal ejemplo, lo que dijo la mamá de Paola, y yo pongo el mal ejemplo ahí. Era un amigo, ¿estoy loco o qué me pasa? O no sé ahora. Vale, gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Sí, ¿puedo contribuir tantito? Pablo, yo creo que nos estás mostrando un ejemplo de la importancia de las interacciones entre pares. Cuando tenemos amigos que nos pueden echar la mano, yo creo que todos contar con esta comunidad de apoyo, que nos conocen muy bien, que saben cuáles son nuestras dificultades y cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero también lo que nos gusta y que nos echen porras, yo creo que a todos nos enriquece como comunidad, y la creación de estos espacios de discusión son para poco a poquito estar creando comunidades más tolerantes, más empáticas, más de apoyo, más colaborativas, y creo que lo que haces echándole porras a tus compañeros es ayudarnos a contribuir, a construir esta comunidad colaborativa. Entonces, pues muy buenos amigos tienen ahí en el CICE, Marco y Carmen. Aquí tenemos una pregunta.
Bueno, más que pregunta era igual participación. La verdad, a mí, bueno, yo soy Isis, soy alumna de la Facultad de Psicología también. La verdad, a mí me resonó muchísimo todo lo que dijo Nathan específicamente, porque pues obviamente, o sea, como alumnos de la facultad y encima como alumnos autistas de la facultad, pues la verdad me parece muy interesante, porque supongo que es de semestres más arriba que yo voy en tercero, no sé en qué semestre vaya Nathan, pero pues, ¡ay, qué chistoso! Pues justo entonces creo que hasta con más razón, ¿no? Porque justo, o sea, muchas de las experiencias que comenta que ha tenido dentro de la facultad son experiencias que me han tocado a mí también, por ejemplo, tengo la ligera sensación de que sé específicamente, por ejemplo, a quién se refiere con los maestros que comentan que todos tenemos distintas formas de procesar y por lo mismo no podemos hablar del paradigma de neuroemergencia. La verdad, eso me ha tocado, por ejemplo, que lo mencionen dentro de las clases y la verdad, en el momento sí, yo me quedé como de, respira, no puedo ponerme a discutir en este momento porque si no, no vamos a acabar la clase, respira, ¿no? Y pues justo, y pues, sí, mi otro punto también era que me parece muy valioso que ahorita hagamos como todo el de la visibilidad como tal a la neuroemergencia, porque cuando hablamos de discapacidad, la verdad, yo he notado, no sé incluso si sea por falta de difusión o lo que sea, pero que en la UNAM justo se habla de discapacidad y se habla casi únicamente de discapacidades físicas. Sí. Y pues justamente son muy reducidos los espacios en los que se abren para cualquier tipo de discapacidad cognitiva, socioemocional, lo que sea. Y justo es como, bueno, pues ni modo. Y en ese aspecto es como de que toca, pues, o sea, yo la verdad igual voy enfocándome hacia neurodiversidad, neurodesarrollo, porque en cierto punto yo dije, no, pues que si de por sí desde fuera no hay mucho, desde dentro tampoco, y no podemos, y rescatando muchísimo lo que dice de nada sobre nosotros y nosotros, creo que es el principio en el que baso toda mi trayectoria profesional. Y pues ya, nada más para cerrar mi aporte con una frase de una de mis series favoritas que para cualquier persona que le interese un acercamiento más amigable sobre autismo, recomiendo muchísimo. Es un anime que se llama Mob Psycho 100, que específicamente no hace mucho sentido sin contexto, pero en contexto de lo que estamos manejando justo es o sea, mucha de la serie se basa sobre el principio de si nadie es especial puede ser lo que quiera hacer, ¿no? O sea, si es en el momento en el que abrimos, no necesariamente por tener una discapacidad, por tener alguna condición de divergencia física, mental, lo que sea, pues ya cada quien se va viendo para dónde va. Entonces, en ese aspecto, la verdad, muchas gracias y sí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Perdón, ¿cómo te llamas? Ana, o bueno, o no sé si la misma me lo deje engañar y como lo decía mi mejor amiga Carmen, y lo decía que ella, su papá lo enseñaba a mi compañera Carmen llegar a la escuela o regresar a su casa de la escuela, de la casa CICE, y que decía, yo me voy sola y pues, o sea, no, pues yo tengo la verdad sospecha y me pongo contento, orgulloso de ella y pues que esté contenta, me gusta que esté conmigo y con Marco y pues si quiere decirme algo o comentarme algo y la verdad le escucho eso. Luego platico contigo. Privado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Buenas tardes. No sé. No se oye. No, yo soy Estela, soy la mamá de Marco. Soy mamá de Marco y yo les voy a hablar como mamá. Cuando Marco nació, no te esperas, como bien dijo el doctor, otro camino, ¿no? No sabíamos lo que pasaba, no sabíamos qué significaba PCI, no sabíamos nada. Y los doctores en ese tiempo, pues tampoco te decían
qué hacer, cómo hacer, qué investigar. Entonces, cuando nos dan el diagnóstico de Marco, pues fue muy difícil para mí. Y me decía mi esposo, pues no, en vez de pasártela llorando, mejor ponte a investigar. Y fue un camino largo, de muchas terapias en muchos lados. Y una vez un neurólogo me dijo, ¿y quién lo baña? Yo. ¿Y quién lo viste? Yo. ¿Y a qué hora lo lleva? A las 9. Señora, pues levántese más temprano y deje que el niño se vista solo. Cómprele zapatos de broche. Entonces va uno aprendiendo. Pero es que me da miedo que se caiga, señora. Si se cae, se va a caer. Y si va a convulsionar, va a convulsionar. Pero entonces hay alguien que te sacude de repente y te enseñan. Porque uno, como papá o mamá, somos los que también los hacemos incapaces. Desde casa está eso. Entonces, a mí me gustaría que hubiera más información cuando nace un niño o una niña con alguna discapacidad, que haya alguien preparado para orientar a los padres en esos momentos. Muchas gracias. Qué importante comentario. Sí, creo que sí es muy importante justo lo que mencionaste. Es algo que, pues sí, lo primero que escuchamos cuando hay alguna situación de discapacidad, ¿no? Es el hecho de puras cosas negativas, ¿no? Al momento del nacimiento, ¿no? Y hasta desde que empiezas a escuchar el que están todos callados cuando acaba de nacer el bebé, ¿no? Son momentos como críticos que son sumamente importantes, ¿no? O a veces quien da la noticia, por ejemplo, tiene 2 minutos porque tiene que salir corriendo. Entonces, justo como lo que tratamos de hacer es siempre, hablar y decir que sean empáticos, ¿no? El hecho de saber que ustedes probablemente puedan recibir la misma noticia y también pues dar un camino no de puras noticias negativas, porque realmente no todo es negativo, ¿no? Finalmente es el acaba de nacer un niño y felicitar, ¿no? Y ver como todas las posibilidades, ¿no? Disminuir como la parte de los términos médicos que a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Y que a veces se enfocan mucho más en decir las cosas negativas, ¿no? Y en lo que no va a poder hacer que en lo que va a poder hacer, ¿no? El hecho de tener materias en la rama de la salud, por ejemplo, un estudio que empezamos a hacer en varias carreras universitarias acerca de que tienen que ver con la rama de ciencias de la salud, ¿no? Vimos que menos del 1% tienen algún tema de discapacidad. Entonces realmente no hay una sensibilidad acerca de este tipo de temas, entonces hay mucho desconocimiento. Entonces, a veces nos ha tocado en la clínica que de pronto está el R8 que ya lleva como 15 años estudiando medicina y nos sale y nos dice, ¿cómo le doy la noticia? No tengo ni idea. Y entonces es como justo el hecho de que también en esta parte académica y formativa, ¿no? El tener esta materia que no se vea como pues la enfermedad o la patología, ¿no? Que se vea como en un entorno como completo, ¿no? Y un abordaje como integral y saber que no nada más es como la parte médica, sino también la parte social, la parte familiar, ¿no? Y la parte de la persona, ¿no? Que es algo que Nathan ha mencionado mucho y que justo también de ahí parte, ¿no? El modelo social, ¿no? El hecho de decir, ya no se hace nada de nosotros sin nosotros, ¿no? El hecho de tener estos espacios en donde se integren y tengamos esta participación, pues enriquece y también pues nos quita esta mirada que llegamos a tener a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Sí quiero decir algo. Tengo la voz muy fuerte. Pero te la pasamos. Sí, por el micrófono. Es para el video. Para que hay grabación. Oigan allá. Okay. Bueno, es que voy a gritar muy feo. Me gusta mucho escucharte. Bueno, y escuchar las experiencias de ustedes como madres, y las felicito. No que diga que son unas madres, luchonas, no. Son madres como nosotros. Pero me gusta mucho porque hay que dignificar al ser humano. No hay que dejar de ver que es un ser humano. Y todo ser humano es valioso. Si quiero yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Marco. Cuando dices, hay que cambiar el chip y hay que enseñar a la sociedad, y no es que seamos malos, es que hay mucha ignorancia y a veces que no sabemos cómo tratarlos. Pero fíjate, como ustedes, porque yo los estoy viendo con esa capacidad, de verdad, y te los felicito, esa capacidad de cuando dices, a lo mejor ni siquiera se dirigen a mí, y es horrible eso, que estén preguntando algo de ti, no se dirijan ni siquiera a verte a los ojos y decirte por tu nombre. Fíjate lo que puedes hacer porque te veo muy así. Creo que están preguntando algo de mi edad, pregúntamelo a mí. Pregúntamelo a mí, porque esa sería muy buena
muy buen reflejo al ser que está volteando a ver a tu mamá y no a ti. Porque se están refiriendo a ti, tú eres una persona. Y requieres de esa dignidad, eres valioso, ¿no? A Carmen yo sí le quiero decir, porque reitera mucho, pues a mí me gusta que me digan las cosas pausadamente para poderlas registrar y que me queden bien. Oye, eso es magnífico porque te conoces y conoces qué es lo que necesitas y lo pides. Entonces yo digo, wow, eso es conocerte, que lo más importante es que el ser humano se conozca, en qué sí necesita ayuda, en qué no, y qué necesito, y te lo pido. Con ese valor que tienes como ser humano, te lo pido, ¿no? A ti, bueno, qué bárbara. De verdad, me gusta mucho cómo hablas, cómo te expresas, con esa naturalidad, con esa confianza en ti, que creo que es lo que necesitamos inculcar, ¿no? La autoestima. Así soy, me acepto tal y como soy, y soy valiosa, ¿no? Ustedes como madres, de veras, sí tienen que hacer un esfuerzo, sin más, ¿no? ¿O no? Pues a veces. A veces sí, y ¿sabes qué me gusta mucho? Cuando dices, se vale decir, estoy harta, estoy cansada. Es mucho, sí, se vale, porque eres un ser humano. Y como todo ser humano, pues también tenemos nuestros... Pues yo los quiero felicitar, pero sí te quería yo decir, porque también ustedes pueden pedir y decir, con esa dignidad de ser humano que son y valiosos, de decir, ¿por qué me ven a mí? No. Muchas gracias. Sí, yo quería comentar que un desafío que tiene la universidad es que justo en sus planes de estudio, así como ha incorporado la parte de género, debe de incorporar esta parte de estos temas, ¿no? O sea, desde discapacidad, neurodivergencia, qué sé yo, porque lo que encontramos es que se reproducen las formas en las que hemos aprendido, y si eso viene con mucho estigma y prejuicio, volvemos a hacer lo mismo con los estudiantes, y así entonces es como un cuento de no acabar, porque los futuros egresados hacen exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos una estudiante, es usuaria de silla de ruedas, está en medicina, y algo que le comentó un profesor era, ¿cómo vas a atender a enfermos si tú estás enferma? Y entonces eso pues nos habla de qué paradigma tiene el profesor. Entonces el que se implementaran estas asignaturas, por ejemplo, todavía en planes de estudios está educación especial, no se habla de educación inclusiva, ni de apoyos, ni de ajustes razonables. Todavía, por ejemplo, hay profesores que dicen que se violenta su libertad de cátedra cuando hacen ajustes, cuando eso también es una mentira. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero no lo vamos a poder hacer si no reformamos también los planes de estudio, porque esos son el eje de formación que nos va guiando a los profesores, ¿no? Entonces, me parece que es ahí donde tenemos el gran pendiente, y bueno, sería padrísimo que justo psicología, por ejemplo, diera el gran ejemplo de lo que se debe de hacer en esas materias, ¿no? Hay que modelar, ¿no? Creo que los maestros deben de modelar. Muchísimas gracias por tu comentario, Claudia. Estoy totalmente de acuerdo. Pablo, espérame un momentito porque aquí hay un comentario, pero justo lo comentamos el día del 21 de noviembre. Comentamos la necesidad de crear nuevos espacios para que mismas estudiantes de psicología se formen en estos temas. A mí me toca dar la clase de inclusión, pero ¿cómo creen que se llama? Se llama integración. Y es histórico, y lo hemos platicado con las profesoras que dan estas clases y que crean el currículum de esa clase. No se ha cambiado porque no se ha cambiado el currículum de la facultad tampoco, estamos en ese proceso. Pero sí creo que es importante, y tanto en psicología como en medicina, me encanta que Tato nos hable de esto, porque cuando estábamos en Reino Unido también había muchos comentarios de que accesar a servicios públicos, salud, dentistas, doctores, no tienen la experiencia de trabajar con gente con alguna condición del neurodesarrollo. Entonces, al momento de tener un paciente que a lo mejor diagnosticado con autismo, no saben qué hacer.
Y es también porque creemos que no nos toca a nosotros. A mí me gusta mucho hablar de eso, pero el decir, bueno, es que mejor se van a las clases separadas porque ahí es donde pertenecen. Es decir, a mí no me toca hacer nada, ¿no? No me toca entrar y conocer otra diversidad. Mencionaban acá atrás, y ahorita voy con nuestra alumna también. Si pensamos que la diversidad es usual en nuestras vidas y que hay diferentes formas de condición, ¿por qué entonces va a ser algo negativo? Pero no estamos acostumbrados porque no lo experimentamos. ¿Por qué nos estamos limitando a experimentar eso? Voy a escuchar tu comentario, pero también me encantaría que nos dijeras ¿qué deberíamos hacer en la facultad entonces? Claro, muchísimas gracias por el espacio. Ya me dejaron hablar, entonces entonces, primero, el primer comentario que quería hacer era justamente rescatando lo que decía el Tato, justo, que pues, o sea, lo comenta desde pues, su lado de cómo le toca educar a nuevos médicos. Y pues, o sea, este semestre me invitaron a dar una clase en otra universidad como invitada, ¿no? Justamente porque era en una unidad bueno, desde el nombre de la clase estaba como en trastornos y no sé qué cosa, porque era justamente para la rama de psicología educativa, ¿no? Y fue como, bueno, curioso el nombre, pero bueno. Y en ese momento justo fue para la clase de autismo, y entonces estuvo muy chistoso porque justamente quise abrir esa clase con una actividad que le pregunté a los chicos que estaban en el grupo como de ¿alguien de ustedes me podría decir algún personaje de alguna serie, alguna película, algún videojuego que considere que puede ser autista, etcétera? Y todos las únicas dos respuestas que me dieron fueron Sheldon y el doctor de Good Doctor, ¿no? Y fue como, bueno. Y entonces les puse en mi collage de personajes confirmados por los creadores, que se han hecho análisis de caso de estudiantes, de gente que lo hace por diversión, etc. Y se quedan como, wow, en la vida se me había ocurrido. Y ya al final, ¿alguien tiene algún comentario? Igual yo justamente lo que muchos de los que dijiste en mi vida se me habían ocurrido porque no lo había visto desde esta forma. No había pensado que, por ejemplo, tú como persona autista te pudieras parar a darme aquí una clase, y es como, wow, ¿no? E incluso yo como persona autista, ya del otro lado, como paciente en un ámbito médico, por ejemplo, sí me tocó que en la clínica de la universidad, una doctora que jubilada ahorita en ese momento, porque sí, no me limito ni mencionarlo, pues por ejemplo, yo que en mi archivo decía, 18 años, diagnósticos, autismo, TDA, etcétera, ¿no? Y me dice, ay, veo que tienes autismo. Bueno, mira, no, aquí solamente quiero que sepas que aquí no vamos a mentir. Y yo, ¿y eso qué viene? Y fue como, y luego me dice, y pues yo quiero que sepas que aquí no vienes a buscar atención y a mentir. Yo como, ¿qué? Y fue muy, ¿qué? O sea, literalmente no tengo otra reacción, ¿no? Y ahora sí, con la otra pregunta que hacían, por ejemplo, ¿qué cosas pueden haber dentro de la universidad, dentro de la facultad específicamente? Pues de entrada, que se permitan los apoyos, porque sí he tenido profesores, o sea, no tienen ningún inconveniente, por ejemplo, de que si ya me saturé, me pueda salir tantito, pero de repente, por ejemplo, en los exámenes, no puedes usar los audífonos. Yo como, ok, neta, le juro que no le estoy poniendo el Bluetooth para copiar, neta, te lo juro. Y no, pues lo único, pero es que la verdad no tengo forma de checar que no estés haciendo trampa con eso, es como, y o sea, usualmente no tengo tanto problema, pero en ese aspecto es como, y en algún momento me toca hacer un examen del día que estoy saturadísima y desvelada y si hay un ruido mínimamente fuerte voy a llorar, pues ni modo, ya habré valido en ese examen, ¿no? Y pues además, o sea, dentro de la facultad también es mucho algo que he notado y de hecho tengo planeado como tema de investigación en algún punto. Por ejemplo, en los exámenes hay muchas preguntas que se prestan a subjetividades, que muchos profesores dicen, no, pero es que está clarísima la pregunta. Y como alumno, viste, es como de, o sea, yo me lo estoy tomando literalmente lo que dice allí. O sea, apenas, por ejemplo, tuvimos un tema con un examen que decía, ¿cuáles son grupos de referencia importantes para ti? Y el chiste era que cada quien pusiera sus grupos de referencia. Y la maestra dice, bueno, es que muchos de ustedes me pusieron grupos de pertenencia. Y eso significa que no tienen claro el concepto, ¿no?
Y le digo, pues yo la verdad le puse mi familia y amigos y mi grupo escolar como grupos de referencia, ¿no? Pues los que más o menos tengan la formación en psico allí, pues el grupo de referencia es un grupo al que se aspira a ser y el de pertenencia pues es al que pertenece, ¿no? Y justo le decía, es que yo le puse mi familia y grupo escolar en grupos de referencia porque pues, o sea, sí pertenezco técnicamente, pero por un tecnicismo legal, un tecnicismo de que aquí me tocó en este grupo, pero no siento que pertenezca al grupo, me gustaría aspirar a pertenecer al grupo. Y digo, no cuenta, está mal. Pero fue porque yo me tomé muy literal el concepto y la pregunta me la tomé muy literal y eso, la verdad, pues, he tenido problemas con eso desde la prepa, en exámenes estandarizados, etc. Y pues muchísimo también incluso desde el hecho de que muchos profesores como de sí, ok, no tengo ningún problema con que tenga alguna neurodivergencia dentro del grupo, pero no me puedes estar moviendo las piernas mientras estás tomando la clase. No puedes estar sacando cosas para hacer mientras tomas la clase. Por ejemplo, yo entre el autismo y el TDA, pues está feo, ¿no? O sea, que tengo que estar a fuerzas haciendo algo con las manos, o si no ya me desconcentré. Es como de, ok. Y o sea, yo me tengo que parar al inicio de cada semestre, hablar individualmente con cada profesor de hoy. No sé si tenga la oportunidad de que en su clase me permita sacar pues un tejido, una libreta para dibujar, que si me ve dibujando no me vaya a regañar, por favor. Yo sé que por ejemplo no le gusta a algunos que saquemos el teléfono, entonces no saco el teléfono, pero permítame sacar un tejido, permítame estar moviendo las piernas, por favor y gracias. Entonces es como... Son cosas mucho dentro de cada profesor, que o sea, tienen muchísimo, y algo que sí es muy notorio, muchísimos profesores tienen el concepto de lo que es tener un alumno con TDA, un alumno autista, un alumno con alguna discapacidad intelectual, etc. Pero muy poco realmente comprenden qué es lo que implica en su salón de clases. Es como, comprendo la condición, pero no cómo extenderte en mi salón de clases. Y muchos también el hecho de que no están suficientemente actualizados sobre las diferencias que hay individuales entre uno y otro. Porque, o sea, por ejemplo, a mí por ejemplo, yo no aguanto que den frenones sobre la avenida, porque, o sea, aunque yo esté en el edificio A, en mi salón de clases, oigo cuando un carro trae las balatas desajustadas sobre el circuito y me lastima físicamente y genuinamente, o sea, me lastima y me tengo que tapar las orejas y me tengo que regular con eso. Y algunas amistades autistas que tengo, por ejemplo, eso no les pasa. Y es como, ¿por qué tú sí? ¿Por qué ya no? Y es como, somos personas diferentes. Y en ese aspecto creo que falta muchísimo, tanto a nivel de la facultad como a nivel general. Sí. Y pues creo que son como las cosas principales. Gracias. ¿Algún otro comentario? Ahora sí nos estamos grabando. Tengo dudas. Sí, bueno. Le doy el micrófono a la maestra Emma y después a Pablo. Yo quiero felicitar a Andrade y felicitar a todos los ponentes, pues felicitarnos por estar aquí a todos, porque estamos aquí porque nos interesa y queremos cambiar las cosas. Y si no, pues estamos aprendiendo cómo cambiarlas. Creo que como motivo principal, que era saber cómo nos dirigimos a ellos o no nos dirigimos, creo que cumplió su propósito. Bueno, yo le he estado dando 20 vueltas, ¿no? Dice, ¿cuál es la mejor manera? Y como dicen, bueno, preguntarlo. Pero luego, él hizo una respuesta perfecta, pero después dije, no, porque algunas veces yo te puedo hablar por tu nombre y tratarte mal. O sea, no te garantiza que yo te pregunte cómo quieres que te diga y con eso ya resuelve todo. Yo creo que hay que trabajar muchísimo más profundamente. No es el nombre, es todas las otras cosas que están abajo, que tienen que ver con la cultura, ¿no? Creo que hay muchísimos retos. Uno de ellos es informar, realmente vivir la inclusión, incluir todos los días en el restaurante, en el cine, donde vaya, ¿no? Y esta la interacción que haces con las demás personas, porque tú eres modelo de tus alumnos, modelo de tus hijos, modelo de tu familia, y esas pequeñas cosas se van aplicando y a la larga, pues efectivamente hacen transformaciones, ¿no? Luego me preguntaban, ¿qué transformar? ¿Qué queremos transformar? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cómo debe hacerlo? Y pues mi respuesta fue todos todo el tiempo. Si nosotros pensamos que
nuestra cultura, con sus valores y las cosas como se manejan, no estamos de acuerdo, pues cambiémoslo nosotros, está en nuestras manos. No porque lo discutamos en foros o porque lo pongamos en escritos o investigaciones, todo aporta, pero todo junto, a la larga lo que queremos es una cultura incluyente, ¿sí? Ahora me pasé a la parte de las universidades, ¿no? Y dije, las universidades, la Facultad de Psicología, tienen un papel importantísimo, porque forman gente. O sea, la Facultad de Medicina, nosotros una vez hicimos una investigación y pues fuimos a realizar el plan de estudios de la carrera de Psicología, digo, de Medicina de aquí, de la universidad. Probablemente ya cambió, pero cuando nosotros lo vimos, no veía nada que tuviera nada que ver, ni una materia, ¿no? Y lo comparábamos con otras, en otros países, y ya, por ejemplo, en ese tiempo en Canadá, un semestre entero era lo que era en ese tiempo discapacidad. Pero los médicos no les pasaba con que nace un bebito o viene un pacientito que tiene síndrome de Asperger o Apert, todos estos muchísimos síndromes diferentes, no tienen ni idea, porque no están en su plan de estudios y porque no vienen con ellos, porque yo vuelvo a la misma, no es de que lo leas en la escuela o de que en el aula aprendes muchas materias de lo que es la diversidad y no sé qué, tienes que vivirlo. Porque cuando convives con los chicos que tienen neurodivergencia, aprendes muchísimo. O sea, creces con ellos te enseñan, tú les enseñas. Entonces ahí es donde como que tenemos que incidir, ¿no? No nada más que haya la materia, no basta que haya la materia. Hubo la materia en la facultad, en el plan de estudios anteriores, no basta. O sea, yo creo que sí tuvo valor importante en tanto que llevaba a los estudiantes a los escenarios, ¿no? Y había prácticas integrales y había otros escenarios, pero luego se cambió. Entonces como que ya no, eso ya no existe. No, claro que existe, ¿no? Entonces yo creo que todos, en todos los lugares, con todas las personas, somos agentes de cambio. Y en la Facultad de Psicología hay que formar agentes promotores de inclusión. Porque como psicólogos hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y cómo, pues sensibilizando, formando estos eventos, de compartir, difundir. O sea, cada quien desde su trinchera, ¿no? Con la meta de que nuestra sociedad mexicana sea una sociedad respetuosa de la diversidad y apoyadora de todas las personas, el bienestar de todos sin Gracias, maestra. ¿Tenemos el tiempo para uno más? Una más, Lupita nos quería compartir. Claro, por favor. Hoy fue el tema de las palabras sí importan. Y yo creo que sí, porque depende de cómo nos dirigamos o nombremos a las personas, vamos a actuar, nos van a etiquetar, nos van a limitar, o nos van a detenernos en nuestras metas, nuestros sueños. Pero quiero decir que eso parte desde la familia, ¿no? La familia tiene un rol tan importante porque ahí es donde se le da el lugar de persona, de posibilidad, de desarrollo, de crecimiento. ¿Sí? Otra parte también es que cuando un joven es tratado con dignidad, con respeto, visto con posibilidades, esto puede pues llevarlo a grandes logros, rebasar retos, no ver los limitantes como algo que va a detener su crecimiento, sino ir más allá. Y algo muy importante que yo siempre le digo a los jóvenes, no se preocupen, realmente ustedes sí necesitan algunos apoyos, pero quien necesita más apoyo es aquel con el que ustedes interactúan, porque no saben cómo tratarlos, no saben cómo nombrarlos y no saben que sus palabras hacen un gran efecto en su vida, porque depende de lo que le digan, también a veces hacen su día o marcan su vida, ¿no? Entonces la familia, híjoles, es lo importante, y bueno, la formación de los profesores, ¿no? Todos los profesionistas, médicos, dentistas. Es cierto que pues llegan, les voy a contar rápidamente una anécdota de un chico que tiene autismo.
autismo y discapacidad. Entonces fue a consulta con su mamá, se sientan y empieza a decir, a ver señora, ¿qué tiene su hijo? Él así me lo platicó, ¿qué tiene su hijo? Y dice, no, pues mi hijo dice que le duele esto y esto. Y me dice, Lupita, ¿vas a creer? Y yo estando ahí, dice, ¿por qué no me preguntó? Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Agarré, me paré y me salí. Y le dije, oye, ¿y qué pudiste haber hecho en vez de salirte? Entonces lo que él me comentaba, dice, pues le dio tanto coraje que yo hasta quería, no sé qué decirle, le digo, no, le hubieras podido decir otra cosa. Estuvimos practicando qué poder hacer. Para la próxima consulta le dice, a ver doctor, de una vez le aclaro, quien viene a consulta soy yo. Le pido de favor que se dirija a mí, que me pregunte porque yo sé que me duele, yo sé cómo me siento y finalmente yo me voy a responsabilizar de mis medicamentos. Entonces, creo yo también que un agente de cambio también pueden ser los mismos chicos. Los chicos van a educar, van a apoyar y van a defender esa visión que tanto luchamos en las asociaciones, pues a nivel general, una parte más humana que tenemos que enseñarles a los demás. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Oye, a mí una cosa, ya antes de que terminemos, nada más quería pasarle el micrófono otra vez a la doctora Magda. Quiere hacernos un comentario, pero también quiero resaltar algo que dijo Lupita, la dignidad. Se nos olvida que la dignidad humana la tenemos todos, pero a veces cosas que hacemos parece que disminuye la dignidad de algunas personas. Yo nada más digo, además de felicitarnos, creo que todos nos vamos con muchísimas preguntas y con muchas ideas, inquietudes de qué podemos hacer. Es una invitación a que estos conversatorios continúen y yo creo que debería de venir uno sobre apoyos. Yo las escucho, los escucho y digo, pues las siguientes preguntas es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en los contextos educativos para apoyar? Yo felicito a Carmen, así que directamente tiene claridad y ojalá la tuviéramos así nosotros también para poder ofrecer esos apoyos. Entonces, yo me despido invitándolos en la red, que continúen los conversatorios y que los siguientes sean sobre apoyos educativos. ¿Qué podemos hacer en las aulas, en los contextos educativos para escucharlos y sobre todo apoyarlos y apoyarlas para que transitar sea pues con una red como se mencionó? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Bueno, pues, a ver, Pablo. Pero, venga, Pablo. Lo que lo más quiero que la ministra Luz sí me di a entender, sí me di mi explicación, ¿Te puedo decir yo? Ya te dijeron. Te entendimos perfecto. Te diste a entender perfecto. Pues de que si tienen una duda o un comentario, háganlo saber con el amigo de Carmen o con el amigo de Marco. Y nomás quiero darle las gracias a mi mejor salud, a Marco y a Carmen, y cualquier duda que tengas, me mandas un mensaje y te lo respondo, te lo puedo escuchar. ¿Sabes qué hermoso valor reflejaste aquí? Yo te quiero felicitar. Muchas gracias, Pablo. Y justamente, para concluir, creo que las palabras nos dimos cuenta que sí importan. No solamente es la forma, es el fondo que traen las palabras. Todos estos paradigmas que fuimos viendo a partir de las experiencias de los propios chicos, nos hacen pensar, retomando las palabras de Emma, en los retos que tenemos como sociedad, desde diferentes trincheras, desde los que somos docentes, desde los que somos familiares, desde las personas con discapacidad intelectual o personas autistas, desde ciudadanos, participar en este tipo de foros, en espacios, tal cual darle follow a la persona que se identifica como persona autista para saber qué está pensando. Este tipo de dinámicas, como la que nos compartió Cis, por ejemplo, lo que hizo de ir a visibilizar cómo están en todos lados personajes interesantes y que solamente no los hemos nombrado.
hablamos nosotras, Ana Laura y yo, y con la RINDE hemos estado gestando esta idea de poder crear comunidades más inclusivas. Dejar de pensar en la inclusión educativa y empezar a pensar en cómo creamos comunidad. Y creo que hoy fue un ejemplo de cómo podemos crear comunidad. Escuchar a Pablo diciendo como, ahí están mis compañeros y me siento representado. Escuchar a Cis, ay, es que veo a Nathan y me siento representada. Escuchar a la mamá de Marco también y tal vez que de alguna manera se sintió representada por Clau. Creo que tenemos de una manera u otra gente que puede representar a nuestra comunidad tan diversa y con tantas experiencias. Estamos queriendo crear comunidades más empáticas. Creo que este es un primer paso, vernos representados en la gente que está teniendo aquí el micrófono. Y pues nada, llevarnos cada quien de tarea nuestras propias reflexiones y seguir con la conversación. Y en ese sentido, los invitamos a que escaneen el código QR si se quedaron con dudas, con preguntas, con comentarios. Por favor, escaneen el código, por favor, háganoslas llegar. Si alguien tiene interés de participar en foros de discusión más a fondo sobre qué podemos hacer en la facultad o fuera de la facultad, en prácticas profesionales, ¿qué podemos hacer? Este es el momento. Y bueno, le paso la palabra a Ana Lau. No sé si quieras concluir con otra cosa. Claro. Sí, bueno, no tenemos demasiado tiempo, también está terminándose esto. Es una buena señal, es una gran señal de que no se nos está acabando el tiempo porque hubo mucha participación. Realmente aprecio escuchar todas sus voces, familia, personas, madres, profesionistas, porque lo que estaba pensando cuando hablaba Ani es que todos tenemos como diferentes voces, ¿cierto? Tenemos como diferentes sombreros. Puedo ser profesora, pero también soy persona, pero también soy hermana, pero también soy ciudadana. Entonces, ¿cómo yo llevo esta visión a todos los aspectos de mi vida? Sí requiere de una reflexión más profunda, de tener estos espacios para platicarlo. Es lo que decíamos hace rato, si yo no platico de discapacidad o yo no platico de cómo se siente alguien, pues no me tengo que involucrar. Necesitamos platicar, tenemos que exponernos a estos temas y llevarlos a nuestra propia vida. Entonces les agradezco mucho por llevarlos a sus vidas y ojalá se los lleven a otras partes de sus vidas fuera de esto. Y sí, que no se haga este nichito de personas que nos interesa y entonces aquí se queda y todos reflexionamos. Tratemos de llevarlo a diferentes espacios. Lo que no decimos no existe, lo que no nombramos no existe. Por eso es importante la representación y la persona. Y entonces, por favor, ya vamos a cerrar. Entonces nos van a dar las constancias de participación. Por favor, la doctora Olga Rojas. En realidad eras tú, querida Ana, pero pues agradecerles a todos y a todas. Si me permiten un par de palabras nada más para agradecer a todo el equipo de alumnos y alumnas y alumnes y al equipo técnico que hizo posible esto. Y pues aunque soy de la RINDE, creo que también debemos reconocer que la RINDE está intentando abrir espacios. Gracias a la directora y a la doctora Urrutia por recibirnos. Y bueno, entonces me toca entregar constancias. Primero a la mamá Ritva de la Mora Priego, por favor. La psicóloga. Psicóloga. Tenemos, por supuesto, a Natal Bernal Ramírez. Muchas gracias. Carmen Salazar Nicolás. Marco Antonio Flores. Queremos agradecer a la licenciada Guadalupe Ruiz Martínez por maestra Claudia Peña Tesa, al doctor José Francisco Figueroa Pérez. Este esfuerzo en realidad ha sido gestado por a quienes cariñosamente en la RINDE les llamamos las Anas, Ana Luisa Rubio Jiménez. Muchas gracias.
y por supuesto a la doctora Ana Laura Triunfo. No sé si el doctor Octavio o la doctora Mayra quieran hacer las palabras de cierre. Bueno, pues nada más agradecerles a todos ustedes, nos llevamos mucha tarea para hacerlo, efectivamente apoyo la propuesta de la doctora Magda. Nuestro siguiente trabajo es empezar a tratar de hacer un modelo dentro de la universidad que sea una escuela, una facultad inclusiva, pero realmente lo que representa ser inclusivos. Entonces pues ya una vez les pido su apoyo a ustedes para que nos ayuden a empezar a ver materias, ver cómo podemos tratar de hacer este proyecto dentro de la Facultad de Psicología. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y esperemos vernos próximamente. Pues muchas gracias. Afuera todavía tenemos unos minutos. Sí, no sé si les dieron, bueno, si participaron en la actividad de los post-its o no, si no lo hicieron, hay un battlecraft, un mural que hicimos, que queríamos recuperar como información de con qué ideas venían a este evento, qué querían aprender de él. Entonces, si no lo hicieron, hoy sí lo hicieron, y quieren dar su opinión de con qué se llevan del evento de hoy, se los agradeceríamos muchísimo. Hay unos post-its allá afuera con unos plumones, entonces pueden anotar lo que nos quieran compartir. Muchas gracias y nos vemos pronto, espero.